Estamos haciendo todo este tiempo es estudiando las diferentes facetas del reino de Cristo. Estuvimos hablando la semana pasada de los 144.000 y esta noche me gustaría seguir con esa línea de estudio. Y recordemos que Jesús habló en Lucas 12:32 cuando le dijo: no teman, rebaño pequeño, porque mi Padre ha prometido darle el reino. Entonces nosotros analizamos de que ese rebaño pequeño estaba hablando Cristo de los 144.000. Hablamos de que no eran judíos literales, si bien había judíos y gentiles dentro de ese grupo. Habíamos analizado un montón de aspectos de los 144.000. Pero esta noche me gustaría enfocar en el otro grupo que también tenemos para analizar. Y vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 7, versos 3 y 4 primero, que decía: no hagáis daño ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, y el número de los sellados, que son 144.000 de todas las tribus. Entonces, nosotros habíamos analizado que este grupo era el que se estaba eligiendo en este periodo que nosotros llamamos la edad evangélica. ¿Qué son los 144.000? Los ángeles están sellando en la frente a estos que van a ser coherederos con Cristo. También la Biblia en Apocalipsis 9, en Apocalipsis 7, en este mismo capítulo, dice en el verso 9: después de esto miré y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces podemos ver ahora un grupo que fue elegido por los ángeles, pero también había otro grupo que es la gran multitud o la gran muchedumbre, y que dice que estos fueron elegidos de todas las naciones. En el verso 14 dice algo muy interesante. Juan habla con el ángel en el verso 14 y le dice: ¿quiénes son estos? Dice el verso 13, y el ángel le responde: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, para recalcar o rescatar esto, es que este grupo es diferente al otro, porque el otro fueron elegidos por los ángeles, pero dice que este grupo tuvo que pasar por un periodo de la gran tribulación. Y también lo que nos muestra es que este grupo, a diferencia del otro, tuvo que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, tenemos una gran diferencia entre los 144.000 y este grupo. La diferencia está justamente que estos tuvieron que pasar por la gran tribulación y que tuvieron que lavar sus ropas. O sea, le costó estar en el lugar que estaba, a diferencia del otro grupo que eran directamente elegidos por el ángel. Y esto de las ropas, podemos ver lo que dice de que ellos tuvieron que lavar la ropa en la sangre del Cordero. Me gustaría que abramos la Biblia en Isaías 61:10. Isaías 61:10, que habla de manera simbólica sobre las ropas. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, la gran multitud, el tener sus ropas blancas, es el símbolo de que ahora estaban de manera aprobadas delante de Dios. Otra de las cosas que me gustaría resaltar sobre la gran multitud que está hablando el apóstol Juan en este capítulo es que ellos tenían en sus manos palmeras, hojas de palmera. Dice en el verso 9: estos están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y esto de tener las palmas en las manos me hace recordar al hecho de que cuando Jesús vino a Jerusalén, la multitud que estaba presente
lo aclamaba y habían tomado en sus manos también ramas de palmera. Vamos a ver lo que dice Juan. Juan capítulo 12, verso 13. 12 y 13 dice: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirme y clamaban: Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Entonces podemos ver de que así la gran multitud tenía estas ramas de palmera, y eso me hace recordar justamente que la multitud que cuando lo vio a Cristo lo recibió con ramas de palmeras. Quizás hay un simbolismo espiritual ahí diciendo de que la gran multitud también aclama a Cristo como su rey, como viniendo a su vida. Entonces eso también puede ser algo simbólico en este caso de que la gran multitud tiene rama de palmera, ¿no? Acepta a Cristo como su Salvador, como su Rey, como su Vindicador, como su Redentor, perdón. Otra de las cosas que también podría ser significativa, las ramas de palmeras. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y va hablando y por ahí, hermano, el micrófono? No sé quién. Otra de las cosas que es significativa de las ramas de las palmeras es lo que dice el Salmo 92. Salmo 92, versos 12. Dice Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Entonces podemos ver también la palmera, las manos, simbólicamente significaría la justicia delante de Jehová. Entonces, y de Cristo también. Entonces, estas son las características que estamos analizando de la gran multitud, ¿no? Las ramas de palmera, sus ropas blancas, y que quizás el significado es esto de la justicia delante de Jehová. Otro de los capítulos de la Biblia que podemos relacionar, 92, 12, que habla de que ellos florecerán como, los justos florecerán como palmeras. También podemos ver lo que dice Levítico 23, 40. Dice Levítico 23, 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, rama de palmeras, rama de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces, relacionando las palmeras con estos textos, podemos decir de que el hecho de que la gran multitud tenga estas ramas de palmera en sus manos podría significar el regocijo y el aceptar a Cristo como su Salvador, como su Redentor. El hecho de tener ramas de palmera en sus manos también significaría su justicia. Y como dice Levíticos también, que se usaban las ramas de palmeras para la fiesta y que había que regocijarse. Entonces también la gran multitud se regocija, podemos decir, en la salvación que les ofrece Jesucristo. Por otro lado, la gran multitud dice que sale de la gran tribulación. Entonces, el hecho de que la gran multitud salga de la gran tribulación significa que pasó por un periodo de prueba. Algunos dicen que este periodo de prueba va a durar hasta que venga el Armagedón. Esta multitud va a quedar hasta el final del Armagedón. Pero yo tengo otro enfoque sobre esto, ¿no? Que quizás esto, cuando dice que han salido de la gran tribulación, quizás no está hablando de un periodo mundial de prueba, sino que está hablando de la tribulación personal, como grupo, como conjunto que han pasado, porque su fe tenía que ser probada de otra manera, a diferencia de los 144.000. Y para esto me gustaría que abramos la Biblia en 1 Corintios, capítulo 3, versos 11 al 15. 1 Corintios, capítulo 3, verso 11 al 15, dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Sobre este fundamento algunos edificarán oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, por el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego. Entonces, hablando de la gran multitud que está pasando por la gran tribulación, quizás se está refiriendo también al hecho de pasar unas pruebas, a diferencia del otro grupo que fue directamente elegido por los ángeles. Entonces, como dice la palabra, que algunos van a edificar su fe sobre oro, sobre piedras preciosas, sobre plata, y otros van a edificar su fe sobre madera, sobre hojas, hojarasca dice la palabra acá. Y podemos ver de que algunos materiales son incombustibles, o sea, el oro y la plata son incombustibles, a diferencia de la madera y la hojarasca, que sí se prende fuego. Entonces lo que está hablando el apóstol acá es que cada uno va edificando su fe, y a veces esa fe va a ser probada por fuego, pero va a dar diferentes niveles de resultados. Entonces podemos decir que la gran multitud, el hecho de que ha entrado dentro de la gran tribulación, significa que su fe ha sido puesta a prueba y quizás no ha sido la mejor, quizás no ha sido edificada sobre oro o sobre plata o sobre piedras preciosas, sino sobre materiales combustibles. Pero a su vez, como dice también el verso, eso no quita el hecho de que reciban su recompensa. Entonces, para mí, la gran multitud es un grupo de personas que no han llegado al nivel espiritual que tenían los 144.000, porque su fe quizás tenía ciertas deficiencias, pero aún así su fe es verdadera y reciben su recompensa. Esto también me hace acordar la parábola de las vírgenes de Mateo 25. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 25, verso 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en la boda, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces me parece que la gran multitud entra dentro de esta parábola de las vírgenes insensatas. Quizás su fe no estaba bien cimentada, tuvo que pasar por pruebas, y eso les costó el derecho de ser uno de los 144.000. Pero aún así reciben su recompensa. Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 7, esta vez en el verso 15. El ángel dice lo siguiente: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos. Entonces podemos ver de que la gran multitud a la cual se refiere Juan en este capítulo está delante del trono, está en una posición
de bendición, a pesar de tener que haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero y haber pasado por la gran tribulación. Dice la palabra que están delante del trono, están en su templo también dice. Y vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así estará en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la gran multitud dice que está delante del trono. Entonces, a diferencia de los 144.000 que se les ofrecía la bendición de sentarse en el trono. Entonces, estas son las diferencias espirituales que podemos ver. Con respecto al trono, me gustaría que leamos ahora Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Dice: al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, también podemos decir de que la gran multitud aparentemente está en los cielos, en el trono, porque el trono está en los cielos. A diferencia de que muchos piensan, o hay un grupo especialmente que piensa de que la gran multitud es una clase terrestre. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 11, 4. Salmo 11, 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Entonces podemos ver de que la gran multitud está sirviendo en el templo espiritual y que está delante de la presencia de Dios y delante del Cordero. Tengamos en cuenta que en el tiempo del tabernáculo, que estaba en el desierto, había diferentes grupos que servían en el tabernáculo. Y esto nos puede también ayudar para entender la posición de la gran multitud, porque en el templo espiritual, en el tabernáculo, en ese lugar servían los levitas. Ellos eran la tribu que Dios había elegido para que sirvieran en el tabernáculo que se había levantado en el desierto. Y también estaba, de los levitas estaba la familia de Aarón, y de la familia de Aarón se elegían los sumos sacerdotes. Entonces, el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el Santísimo. Y la palabra muestra que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Hebreos con respecto a esto, que después lo relacionamos con la gran multitud. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Entonces podemos ver de que la Biblia dice que el sumo sacerdote es Cristo y que la iglesia tiene acceso al lugar más íntimo del templo espiritual, que era el Santísimo. Y nosotros nos recordamos que los 144.000 son coherederos junto con Cristo. Entonces podemos ver de que así como Jesucristo es el sumo sacerdote y tiene también otros sacerdotes que están sirviendo en el templo espiritual, que son los 144.000, la gran multitud está reflejada en el trabajo que hacían los levitas en el tabernáculo en el desierto. Los levitas no oficiaban como sumos sacerdotes,
sino solamente los de la familia de Aarón, eran los que ellos oficiaban como sumos sacerdotes, pero sí los levitas tenían tareas espirituales dentro del templo. Entonces, podemos ver de que la representación del tabernáculo es el grado de servicio que hay en el templo espiritual de Jehová en el cielo, porque tenemos al sumo sacerdote Jesucristo, junto con los 144.000 que son reyes y sacerdotes, dice la palabra, y que también ahora muestra a una gran multitud que representada en los levitas, que ellos también servían en el templo, pero no en el mismo grado de servicio que los otros dos grupos. Entonces podemos ver de que la gran multitud, dice la palabra, que están en el templo sirviendo día y noche, y esto está ejemplificado por este arreglo que tenía Jehová en el tabernáculo. Ahora, para finalizar, la segunda vez que la Biblia habla de la gran multitud es en el Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al 8. Apocalipsis capítulo 19, versos 1 al 8 dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo, que decían: Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, sus siervos, y lo que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Entonces, la segunda vez que también Apocalipsis menciona a la gran multitud es en este capítulo, y la escena es cuando se realiza la boda del Cordero. Ellos están en ese lugar donde están presenciando la boda del Cordero, que es la unión de Cristo con los 144.000. Entonces podemos ver de que la gran multitud es un grupo diferente a los 144.000, como vimos la semana pasada. Son aquellas personas que han tenido que poner a prueba su fe y han salido victoriosos, aunque a algunos les ha costado un poco más, porque dice que tuvieron que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Como vimos en Corintios, parece que su fe ha sido puesta a prueba por fuego y ha sido encontrada deficiente, pero así igual han recibido su recompensa, porque el Cordero los ha vestido de lino de ropas blancas, que representa que estaban como justos delante de Dios. Entonces podemos ver ahora el sentido que tiene esto de servicio, porque no todos van a ser miembros de los 144.000, pero sí todos van a recibir la herencia o la salvación en el reino de Cristo. Bueno, hermanos, eso es todo lo que quería comentar sobre la gran multitud.